Muy buenos días, hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de la sección Visitantes de la Universidad de Chile y nos encontramos con la profesora Elizabeth Horan. Ella es escritora e investigadora y actualmente se desempeña como académica en la Universidad Estatal de Arizona de Estados Unidos. También Elizabeth es la principal biógrafa de Gabriela Mistral, nuestra premio Nobel, y también autora del libro Mistral, una vida. Muy buenos días, Elizabeth, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Monserrat, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Para comenzar esta entrevista quisiera preguntarte primero, tú llegas a Chile a esta conferencia que se titula Yo soy India, referido a Gabriela Mistral, y desde ya quisiera preguntarte, ¿cómo relacionas, cómo se entiende esta relación mestiza en la figura de Gabriela Mistral? Pues lo que quiero decir con usar las dos palabras, india y mestiza, que no son iguales, ¿no? Para indicar cómo está siempre cambiando su presentación en cuanto a su identificación racial. Cuando ella ya está en Chile, sin embargo, ella escribe en forma código, semejante a lo que hace con su orientación sexual. Ella dice cosas que indican, un ejemplo de eso, que ella se autorrefiere como una valquiria india, una vez, que es una combinación mestiza, ¿no? Porque los valquirias son de la mitología nórdica y son las fantasmas que son mujeres que acompañan a los guerreros muertos a la tierra de los muertos. Entonces, valquiria, pero india, es una combinación de europea con indoamericana, ¿no? Esa combinación. Ella habla de su cuerpo de valquiria india para indicar que parece que tiene fortaleza, pero ella dice que no tengo que estoy siempre enferma y todo eso. Está siempre cambiando su representación. Sin embargo, cuando ella hace varias referencias, se ve que ella tiene una identificación mestiza, pero en el Chile de aquel entonces nadie se dice eso, ¿no? Nadie dice yo soy india, no es decible en aquel entonces. Comienza a hacerlo en código cuando está en sus cartas, algunas con gente que realmente confía. Cuando está más tarde, cuando se muere su madre, sobre todo, ella comienza a asumir la identidad mestiza. Súper, Elizabeth. Sobre esta identidad mestiza, bueno, tú llegas a Chile, vas a dictar esta conferencia aquí en la Universidad de Chile, pero dentro de esta conferencia, detrás de toda esta historia, hay también una historia de tu parte de cómo te acercas a la figura de Gabriela Mistral, y sobre eso me gustaría preguntarte, ¿por qué decides estudiar a Gabriela Mistral? Pues la forma corta es que yo topé con sus escritos en una biblioteca. Comencé a leer este libro que se llamó Lecturas para Mujeres. Yo pensaba, ¿qué título tan raro? ¿Están solo para mujeres este libro? Y comencé a leerlo, era una compilación, un texto escolar realmente para la escuela en México que llevaba su nombre. Entonces me impresionó la cantidad de gente de toda América Latina representada en este libro, entonces me puse a leer algunas de sus poesías, ya que estuve viviendo en Estados Unidos y no se enseñaba en aquel entonces nunca la poesía de Mistral en las clases de español. Leíamos Lorca como 50 veces, pero nunca nada de Mistral, algo de Neruda. Entonces me puse a leerla y no podía creer la calidad de su poesía, que no lo había leído antes. Y entonces yo escribí una carta a Dorestana. Entonces, y me presenté y decía que me entusiasmó la lectura y decía que yo era graduada alumna de Barnard College como ella. No sabía que ella había conocido a Gabriela Mistral en Barnard College, pero llegué a conocerlo. Y ella me llamó por teléfono y me invitó a conocerla la próxima vez cuando estuve en Nueva York. Entonces fui a visitar a Dorestana, preguntarla
Yo la pregunté en aquel entonces porque tenía 27 años y podía preguntar cosas intrusas así, ¿qué va a pasar con todo este archivo cuando se muere usted? Y ella me decía que tenía una sobrina y todo eso, pero seguía con mucho interés de leer la combinación de la poesía y la prosa, porque la prosa es muy accesible. Cuando llegué a Chile con una beca Fulbright en el año 85, podía leer todo su prosa y su poesía, y con eso, y la gente me preguntaba a qué se dedica, y yo decía, estudiar Gabriela Mistral. Me pregunta, ¿pero para qué? Porque no estaba muy estimada en aquel entonces. Pensaba la forma en que la figura que tenía era bien distinta de lo que tenemos ahora. Y Elizabeth, justamente toda esta investigación, parte de lo que tú has hecho, se puede volcar en este tomo, en el primer tomo de tu libro, Mistral, una vida, solo me halla quien me ama, y en este libro nosotros podemos encontrar cierta perspectiva de análisis que se hace en torno a Gabriela Mistral. Ahí quisiera preguntarte cómo se entienden las influencias que tuvieron Gabriela Mistral justamente en su figura y en su trabajo, que ya conocemos. La llevó a ser Premio Nobel de Chile, fue también representante diplomática. ¿Cómo se entienden estas influencias? Pues en el principio lo interesante es que ella fue totalmente autodidacta. Entonces alguien que es autodidacta como era ella podría escoger sus influencias. Ella decidió desde muy temprano cuáles fueran, y estaba desde el principio muy latinoamericanista. Sí leyó los europeos, sobre todo cuando sus amigos y amigas aconsejaban, debe leer los europeos, pero sí ella estaba siempre interesada en el asunto latinoamericano, y entonces ella leía, por ejemplo, modernistas uruguayos, ¿no? Poesía modernista uruguaya. Eso es muy interesante, para mí es como tener un guía para la literatura latinoamericana, que es enorme, ¿no? Nadie puede comprenderlo todo, pero ella es como una forma de guiarnos por la literatura latinoamericana del siglo XX, pues al final del siglo XIX, y también literatura europea de aquel entonces, porque ella tiene su propio gusto que formó de su manera. Eso requiere mucha, pues, autoconciencia, ¿no? Confianza también, que ella sabía formar su propio gusto, y pues para mí me fascina seguirlo y ver cuáles son sus autores predilectos y por qué. Elizabeth, de lo que dice autoconfianza, este entendimiento con sus pares también, y ahí me gustaría saber, desde tu parte, ¿cómo se entienden entonces lo que tú dices en tu libro, las relaciones transaccionales que ella tiene con otras personas? Pues yo no quisiera usar esa palabra, pero terminé para usarlo, entonces tengo que defenderlo, ¿no? Pues ella entra en una serie de correspondencias, de intercambios de cartas, y ella es muy cartelera, la cantidad de cartas es impresionante, y ella establece correspondencias con gente que podría ayudarla en cuanto a entrar en el mundo literario, y sin tener un padrino o un grupo de padrinos y también padrinas, si podríamos, madrinas, no hubiera sido posible hacerlo. Y ella sabe eso porque viene de un valle chiquitito, no tiene apellidos significativos y no tiene belleza personal en el sentido de aquel entonces, de lo que una mujer debiera tener. Entonces ella sabe que va a hacerlo por correspondencia, encantar a la gente por medio de sus cartas. Y lo hizo. Lo hizo.
¿Y cómo logra entonces ella involucrarse? ¿A qué nivel? ¿Cómo logra establecer relaciones con otras personas con las cartas? Pero ¿cómo lo logra? Pues hay algunos intentos que no lo logra, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, tenía esa relación con Antonio Borges Solar. Y él era un poeta modernista y trabajó con un pariente de ella, Amador Alcayaga, en el Instituto Barros Arana, y bueno. Y él estaba siempre tratando de averiguar, él quiso una foto de ella, y ella miente sobre su edad, dice que tiene canas y todo eso. Porque él pide a los hombres que no la trata como mujer. Es muy interesante, lo hace con Borges Solar, lo hace con Magallanes, lo hace con varias personas, que no me trates de mujer. Entonces, es una de las maneras que lo hace. Está tratando de establecerse como intelectual y poner al lado todo el asunto de piropos, amor romántico y todo eso, no le interesa. Entonces tiene que superar eso. Y lo hace, una forma que lo hace en las cartas es que ella tiene esa capacidad extraordinaria de adivinar los deseos de sus corresponsales, que incluso ellos no sabían, y nombrarlos. Es un don eso, ¿no? ¿Cómo tenía esa intuición? Pero lo hace con cada corresponsal. Lo logra sí, finalmente. Lo logra. ¿Cómo lo sabe? Yo creo que lo sabe porque estudia sus escritos, porque son toda la gente que publican en las revistas de aquel entonces. Y ella tuvo la suerte de haber nacido en una época en que los medios están en explosión. Entonces hay en el mismo provincia de Coquimbo más como 18 diarios o revistas, bastante, ¿no? Y ella publicó en muchos de ellos, pero está en un mundo en que se puede hacer eso y ella está haciéndolo. Justamente en esos medios es donde Gabriela Mistral, a su corta edad, ella escribe, y también sabemos de su infancia, que es lo que tú también abordas en este primer tomo, en este primer volumen. Y una de las citas que me llamó la atención es la relación que tuvo con su, comillas, madrina. La famosa madrina. La famosa madrina. Quien le dijo, no tiene dotes intelectuales y es débil mental. ¿Cómo se entiende que Gabriela Mistral es premio Nobel y en ese entonces su madrina dijo esto? Pues no sabemos con certidumbre que eso realmente pasó con todo el episodio del apedreamiento y todo eso. Es un cuento buenísimo, pero no tenemos nada para averiguarlo. Pero lo incluí porque teníamos que leerlo. Y bueno, digo que ella le gusta mucho contar este cuento, pero también es posible que ella fue una niña prodigio, ¿no? Que era una niña que había aprendido a leer cuando tenía 3 o 4 años, el alfabeto muy rápidamente, que era una niña dotada, ¿no? Muy dotado. Entonces, ¿cómo ella era tan diferente? Para mí lo importante en este cuento es cómo ella lo termina, y que dice que decía que serviría tan solo para los asuntos domésticos, y ella rechazó totalmente hacerlos y se puso al lado de la estufa y comenzó a soñar, escribir. Entonces, pero rechazó todos los asuntos domésticos y seguía haciéndolo. Hay una carta impresionante de mucho más tarde en su vida, cuando ella está diciendo que yo voy a hacerte una cazuela, y dice que sería la única persona. Pero sí, ella entonces está tratando de explicar algo de su rechazo
de todo lo que está anticipado para ella, que es poco. No se anticipa nada de ella por ser tan distinta de los demás. Y Elizabeth, a pesar de lo que dices, de todo este rechazo que Gabriela Mistral vive, ella terminó refugiándose, como dice, en sus cuadernos y papeles. ¿Cómo se entiende esta relación? Con su cuaderno y los papeles, pues lo entiendo perfectamente. Que pues las bibliotecas que ella no tuvo realmente, pero sí había bibliotecas privadas, son un lugar protegido, ¿no? Son un lugar donde uno puede pensar, uno puede llegar a conocer lo que una persona es, ¿no? Son lugares de autoformación. Sí, las bibliotecas son así. ¿Y cómo influyen las bibliotecas entonces en la vida de Gabriela Mistral, quien llega a ser Premio Nobel? Son lugares de formación, son lugares para pensar en el mundo que queda por afuera, pero también que queda por adentro, y reflexionar y pues formular sus ambiciones, sumamente ambiciosa y desde muy temprano. Eso es realmente lo impresionante. Creo que su madre y su hermana mayor ayudaron bastante en eso, que su hermana era profesora, era maestra, y ella sabía que tenía un intelecto no de común y corriente, y a ver qué podría hacer lo que hizo. Pero también una capacidad de relacionarse con la gente. Y todo esto que hizo Gabriela Mistral también son distintas las facetas que conocemos de ella, que podemos ver en este libro, y una de las que se trabaja es en torno a esta relación que ella establece con otras personas, como lo dices en tu libro, de mecenas beneficiario, que es también relacionado a lo que hablamos hace unos minutos sobre estas relaciones transaccionales. ¿Cómo se entiende la carrera de Gabriela Mistral a través de esta relación mecenas-beneficiario? Buena pregunta que se puede contar. Yo estuve tratando en este libro de mostrar, es como una biografía grupal, que es una tradición que tenemos en inglés de biografía grupal, de mostrar la red que existe entre personas y que se ve que siempre hay alguien en que ella está cultivando para una relación y hay otras personas que están haciendo fila por atrás, que está, como decía González Vera de ella, que decía que ella era un genio, realmente estaba como un juego de ajedrez doble, ¿no? Que está siempre pensando en eso. Pero como el padrino Bernardo Osandón, que era un masón y también educador y político, fundador del Cuerpo de Bomberos en La Serena, él era un padrino muy importante porque él la conoció cuando tenía tan solo 15 años y había hace poco entrado a enseñar en una escuela rural como ayudante, y él en aquel mismo año había fundado el Instituto Comercial de Coquimbo, pero las mujeres no se permitieron, no tenían ninguna posibilidad, pero él prestó los libros de su biblioteca y la posibilitó para publicar. Desde cuando tuvo 15 años. Cuando ella salió de Coquimbo, de la provincia, 6 años después había publicado 85 veces. O sea que más que cualquier otra persona en aquella época. Entonces, cada vez que tuvo una oportunidad, no se lo perdió.
Y qué bien lo hizo Gabriela Mistral, que finalmente logró ganar el Premio Nobel de Literatura. Y otra de las facetas también que me interesaría conocer, Elizabeth, a través de lo que tú planteas en tu libro, es el lenguaje cifrado que utiliza Gabriela Mistral en torno a la diversidad sexual. Y ahí me gustaría preguntarte justamente cómo se entiende esta identidad queer que vemos en Gabriela Mistral y que tanto llama la atención también. Sí, pues que en algunas de sus cartas se ve que ella reconoce con los hombres que ellos son hombres queer. Y después, años después, varios de sus familiares lo han dicho lo mismo. Tomamos, por ejemplo, su correspondencia con Eugenio Labarca, que hay, pues, la escritora Marta Vergara lo menciona en su biografía de una mujer irreverente, buenísimo este libro, en que es evidente que él es el referente, pero cuando está en su correspondencia con Eugenio Labarca, ella tiene nombres de personas, se menciona muchas veces Gómez Carillo, el escritor guatemalteco que vivió en París y que tomó los cuentos sáficos de Émile Zola y los tradució al español, cambió algunos detalles, pero los publicó como cuentos sáficos. Y también la referencia que hace a los seres afrancesados. Entonces su crítica de Augusto Dalmar, por ejemplo, lo critica por ser un poseur, ¿no? Él dice que malogra y gasta su propio talento en pos de francés y todo eso, porque ella y Dalmar son más o menos de la misma clase, ¿no? Ambos muy ambiciosos, ¿no? Igualmente. Pero usa los nombres. Con su amigo Alberto Nin Frías, él menciona Walt Whitman y también Oscar Wilde, o sea, nombres de poetas que todo el mundo sabía fueron hombres gay, hombres queer, todo el mundo lo sabía. Con Oscar Wilde era interesante que en Chile, cuando comenzó el proceso de Oscar Wilde, los diarios dejaron de mencionarlo totalmente. Antes, Oscar Wilde estaba en muchos artículos, menciona porque era una celebridad, pero cuando comenzó el proceso, su nombre desaparece. Pero sigue en los diarios de Argentina, hay muchísimo en los diarios de Cuba, del Caribe, pero en Chile no. Entonces, yo ando buscando los diarios históricos para ver qué era el discurso queer en los diarios y cómo existe o no existe. Entonces, una forma de hacerlo es buscar los nombres. Perfecto, Elizabeth. Bueno, ya para ir finalizando en esta entrevista, no quisiera dejar de lado una pregunta que teníamos en mente hacer y que tiene relación con cómo tú resumes la relación de Gabriela Mistral en su vida. ¿Cómo resumes tu perspectiva sobre Gabriela Mistral? Nos gustaría saber, ya que vamos a invitar a más personas a conocer este libro, el que escribiste tú, ¿cómo podrías resumir esta perspectiva? Pues diría que la pregunta central que tengo en este libro es que cómo es que una mujer que viene de un valle remoto, que no tiene apellido conocido, que no tiene belleza en ningún sentido convencional y que no se case y que pues de familia con padre ausente, con ninguna certificación educacional, que terminó su educación formal cuando tuvo 11 años, digamos. ¿Cómo es que ella llegó a la cima de 4 áreas de interés internacionalmente? A la fama en la diplomacia, en la escritura, ganando el premio Nobel, en el periodismo y una celebridad educacional. ¿Cómo lo hizo?
y lo hizo por medio de su capacidad para ayudar a sus amigos y ellos se ayudaron a ella. Bueno, y toda esa capacidad es la que finalmente vemos para que finalmente Gabriela Mistral gana el premio Nobel, que podríamos decir es la cúspide de su carrera. Y al respecto, para ya finalizar esta entrevista, Elizabeth, me gustaría preguntarte qué mensaje le enviarías a las futuras generaciones para que conozcan, para que estudien a Gabriela Mistral. ¿Por qué lo deberían hacer? Porque, pues, diría a los lectores de Chile por conocer algo de Chile y de cómo una chilena llegó a representar a su país al mundo. Y la otra sería si es que ellos tendrían algo de ambición, podría imitarla. Es verdad, hay muchas cualidades con las cuales se puede imitar a Gabriela Mistral. Esto entonces sería la entrevista, Elizabeth. Queremos agradecerte por este espacio y por el tiempo también de estar hoy en la Universidad de Chile, que también vas a ser parte importante del aprendizaje en torno a esta figura clave en la historia del país, Gabriela Mistral. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias, Montserrat. Un placer.